Saludos, bienvenidos todos. Llegamos a este espacio informativo en la televisión diocesana por Internet. Lo hacemos con la actualidad de Granada, de la Santa Sede y del mundo y con nuestra entrevista en la que hoy hablaremos sobre el hambre en el mundo. Antes nos detenemos en Granada. Ya está cerca la ceremonia de beatificación de 16 mártires granadinos de la persecución religiosa en España en el siglo XX. Su lema es «Tu gracia vale más que la vida», tema sobre el que también se ha compuesto un himno para esta beatificación que pueden escuchar en la web archidiócesisgranada.es. La celebración tendrá lugar el 26 de febrero en la Catedral a las 11 de la mañana y podrá verse en directo en vatelevisión.com. Para asistir es necesaria una acreditación que pueden recoger en la Curia Metropolitana y en la librería diocesana Cruz de Elvira junto a la Iglesia del Sagrario. Hay más contenidos e informaciones sobre los nuevos beatos en la web santosybeatos.archidiocesisgranada.es y en archidiocesisgranada.es. Cambiamos de asunto. Hasta el domingo día 20 celebramos la Semana del Matrimonio. Es una iniciativa que se enmarca en el contexto del año Familia Amoris Laetitia, convocado por el Papa Francisco. Organizado por la diócesis con la pastoral familiar, a lo largo de la semana habrá distintas actividades desde conferencias y mesas redondas hasta adoraciones eucarísticas y vigilias de oración. Una iniciativa novedosa es la llamada Ruta Romántica el día 19, dirigida a matrimonios y novios que se llevará a cabo por el barrio del Albaicín. Desde la pastoral familiar nos cuentan el motivo de esta semana convocada en toda España. En los últimos tiempos, sobre todo, la realidad del matrimonio está siendo pues muy devaluada y muy azotada. Entonces, no son muchas veces la gente que habla y te dice no merece la pena casarse, no merece la pena, pues la expresión fea, ¿no? Atarse, y realmente no es eso, ¿no? Un matrimonio bien vivido y bien acompañado son alas para vivir el uno con el otro, ¿no? En nuestro espacio de Santa Sede hablamos de la Jornada Mundial del Enfermo que celebrábamos el día 11, coincidiendo con la fiesta litúrgica de Nuestra Señora de Lourdes. Un día para sensibilizar a toda la sociedad sobre la necesidad de asistir a los enfermos y a quienes los cuidan. En su mensaje de este año, el Papa Francisco ha mencionado especialmente a los enfermos que han vivido la enfermedad en soledad durante este tiempo de pandemia. El Santo Padre ha insistido en la importancia de ser testigos de la caridad de Dios con todas ellas. Ha vuelto a recordar que incluso cuando no es posible curar, siempre es posible cuidar y mostrar interés por las personas enfermas. Y quienes también han celebrado su jornada es Manos Unidas, que acaba de lanzar su campaña contra el hambre. Su objetivo es sensibilizar sobre este drama que viven millones de personas en el mundo. Este año, con el lema «Nuestra indiferencia los condena al olvido», un lema con el que Manos Unidas denuncia cómo la crisis sanitaria actual afecta aún más a quienes padecen hambre. La pandemia ha agravado la crisis económica y medioambiental ya existente y ha sumado 500 millones más de personas con hambre aguda. Para colaborar con esta campaña pueden dirigirse a la delegación en su ciudad o en la web manosunidas.org. Seguimos hablando de hambre en el mundo. Nuestro invitado de hoy conoce muy bien este tema porque ha trabajado durante 30 años en la FAO, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Se llama José Esquinas, es español, doctor ingeniero agrónomo, formado en España y Estados Unidos. En las Naciones Unidas se ha ocupado de temas como los recursos genéticos, la biodiversidad agrícola, la cooperación internacional y ética para la agricultura y la alimentación. En esta organización mundial ha sido presidente del Comité sobre Ética para la Alimentación y la Agricultura y ya jubilado, hoy en día continúa colaborando con Naciones Unidas. Le damos la bienvenida. Saludos, José. Hola, buenos días. Por su currículum vemos que es un gran conocedor de la situación alimentaria en el mundo y del hambre que padecen millones de personas. ¿Cuál es el panorama actual del hambre en el mundo y por qué? Bueno, el panorama es malo, ¿eh? Hoy 810 millones de personas, según datos de la FAO, pasan hambre. Pero el problema es que esto está subiendo y de alguna manera como consecuencia del COVID
más rápidamente todavía porque incluso el transporte de alimentos, etcétera, se hace cada vez más complicado. Pero cuando hablamos de 810 es como una cifra muy lejana. Si queremos acercarla un poquito, significa que 17 millones de personas mueren como consecuencia del hambre y de la malnutrición cada año. Y eso significa que entre 35 y 40.000 personas mueren cada día como consecuencia del hambre y la malnutrición. Claro, esto significa que mueren muchas más personas por hambre que por COVID. Y sin embargo, la pandemia consideramos que es el COVID. Para mí, la mayor pandemia de la humanidad, y no es nuevo, lo ha sido desde hace años, es el hambre. Claro, el hambre no es contagiosa, con lo cual nos preocupa menos, entre comillas, en Occidente. Y por otra parte, los muertos no son los nuestros, en general, también los hay, pero en general. Claro, ves que ese panorama no es bueno, no parece que vaya a cambiar inmediatamente y sin embargo el hambre nos puede afectar mucho, porque las cosas que nos preocupan hoy en Occidente, a veces, como puede ser la inmigración ilegal o la violencia internacional o las grandes pandemias, tienen su caldo de cultivo en el hambre y la pobreza en los países a los que no dejamos entrar. Pero por otra parte, fíjate, hablamos de hambre, pero hablamos también de malnutrición. Sabes que mientras el número de hambrientos ha crecido, el número de personas malnutridas y como consecuencia obesos y con sobrepeso, no estoy hablando de los que no comen, sino de los que comen alimentos insanos, en parte porque no tienen acceso económico a los alimentos sanos, pero en parte también porque incluso en los países desarrollados, aunque tengan acceso, se está dando una publicidad absolutamente engañosa a alimentos insanos. El número de personas obesas y con sobrepeso hoy son 1.600 millones de personas, el doble del número de hambrientos, y va creciendo también. Hasta el 2005 se igualan las dos cosas, pero a partir de ahí se han disparado los obesos y con sobrepeso. En fin, ese es un gran problema que tenemos enfrente de nosotros y que significa no solamente que todos puedan comer, sino que seamos capaces de comer alimentos sanos. ¿Y la situación del hambre en el mundo cree que puede evitarse? Hombre, yo creo, no es que creo, estoy convencidísimo de que sí. Mira, el mismo día que mueren de hambre 35 o 40.000 personas, estamos gastando en armamento 4.000 millones de dólares. Eso daría para alimentar a todos los muertos de ese día durante unos 120 años al precio que tienen los alimentos en el lugar donde están muriendo. Fíjate si es evitable. Con lo que hemos gastado en los 10 últimos años en Occidente para salvar a la banca, no con lo que hemos gastado, con el 2,5% de lo que hemos gastado, según datos de Naciones Unidas, podríamos resolver el problema del hambre en el mundo. El problema del hambre no es un problema de falta de alimentos. Hoy producimos el 60% más de lo que se necesita para alimentar a la humanidad. Ya, hoy lo producimos. Pero eso no llega a la boca ni a la mesa de los que tienen hambre. Fíjate, ya en 1963, un presidente de Estados Unidos, John F. Kennedy, en el primer Congreso Mundial de Alimentos dijo: tenemos en nuestra generación, la de ellos, imagínate la nuestra, hoy tenemos los medios y la capacidad de terminar el hambre, de erradicar el hambre de la faz de la tierra. Solo necesitamos la voluntad política de hacerlo. Si ellos ya tenían esos medios y esa capacidad, pues imagínate si no lo tenemos hoy. ¿Qué ocurre? ¿Por qué no hay esa voluntad política? Pues no lo sé, es un tema bastante complejo y que tiene mucho que ver con las prioridades políticas que se están dando en el mundo. En ese sentido, yo creo que cada vez más hemos transformado el alimento en una pura y nuda mercancía. Yo recuerdo cuando era niño y se me caía un trocito de pan al suelo
Y mi mamá, mi abuelita o mi papá decían, Pepe, cógelo, bésalo, bésalo y cómetelo. El pan era sagrado, el alimento es sagrado porque es la base de la vida. Sin alimentos no hay vida. Entonces ese sentido de la sacralidad del alimento ha desaparecido. Hoy, a nivel mundial, estamos tirando a la basura una tercera parte de la producción mundial. 1.300 millones de toneladas métricas de alimentos se pierden y se desperdician en el camino. A veces por malos transportes, por falta de refrigeración, pero una cantidad importantísima termina en la basura. Y somos nosotros las que las tiramos a la basura, o los restaurantes, o los supermercados. A nivel de Europa, 89 millones de toneladas métricas todos los años a la basura. Y en España, 7,7 millones de toneladas métricas, lo que significa 169 kilos por habitante y año. Y de eso que tiramos a la basura, casi el 30% en envases sin abrir porque ha caducado. Como ves, esto nos hace absolutamente corresponsables del problema del hambre. Pues claro, eso forma parte de ese alimento que ha pasado a ser mercancía. Y esas grandes multinacionales como Monsanto, Bayer o Syngenta o las fusiones que se han producido, que hoy 3 grandes multinacionales tienen el control del 75% de los agroquímicos del mundo y del 63% de las semillas comerciales del mundo, son en gran parte responsables de ese proceso de mercantilización y por lo tanto deshumanización de la agricultura, del sistema agroalimentario, que además ha llevado a una uniformización a través de la llamada agroindustria, que es sumamente peligrosa, porque se está intentando dar a nivel universal una receta única, y eso no se puede hacer. La situación es distinta en cada país, las condiciones agroclimáticas son distintas, las culturas son distintas, las tradiciones son distintas, y el tipo de agricultura es distinto, y eso hay que respetar. José, has estado 30 años trabajando en la FAO, conoces bien las organizaciones. ¿Cuál es el papel de las instituciones en todo esto? Hombre, es importantísimo. Es importantísimo porque tiene que ver con esa voluntad política de acabar con el hambre. Lo que ocurre es que hay que tener en cuenta una cosa. La FAO no tiene en sí ningún poder. La FAO, como todas las naciones, las agencias de Naciones Unidas, es un foro de gobiernos, donde los gobiernos se reúnen y toman decisiones. Los funcionarios de la FAO cumplen las decisiones de los gobiernos del mundo. Y desde ese punto de vista, quien manda en la FAO son los países. Y luego después la FAO tiene unos recursos también muy limitados muchas veces. Te digo una cosa, que muestra hasta qué punto la FAO no puede hacer mucho más. Y yo recuerdo que muchas veces algún amigo me dice, oye, la FAO tiene 70 años. El objetivo principal es terminar con el hambre en el mundo. Debe ser muy ineficiente porque no lo ha conseguido. Hombre, pero pensé, hay ineficiencias, muchas, no cabe duda, como en todas partes. Pero el presupuesto de la FAO, lo que los países dan a la FAO de manera sistemática, anual, presupuesto regular de la FAO, de 2 años, es el equivalente a lo que 2 países desarrollados están gastando hoy en comida de perros y gatos. Evidentemente, con esos instrumentos no es posible acabar con el hambre. Y lo que nos está mostrando es la prioridad que los países están dando a terminar con el hambre en el mundo. ¿Se puede? Claro que se puede. De hecho, la FAO, aparte de que las decisiones las toman los países, pero la FAO sí convoca grupos de expertos que analizan lo que pasa y qué se podría hacer. Y hay sobre todo un punto de inflexión en el 2008 con la crisis alimentaria, donde un grupo de expertos, bueno, un grupo muy numeroso en este caso, porque ya fue a través de teleconferencias y tal, y fueron por primera vez varios cientos de expertos procedentes de todos los países. Y ellos participaron en una discusión muy interesante, en la que llegaron a la conclusión
de que nos estábamos equivocando, no solo la FAO, Naciones Unidas. El problema no era producir más, tenemos mucho más de lo que necesitamos hoy para alimentar a la humanidad. Decía antes, el 60% más de lo que necesitamos. Los alimentos están en el mercado internacional, pero no llegan a la boca ni a la mesa del que tienen hambre. Y entonces hicieron una serie de propuestas, a mi juicio, sumamente interesantes, que tenían que ver primero con la localización. No se trata de producir más en el mundo, que ya lo tenemos. Se trata de facilitar y fomentar la producción a nivel local. Se trata de fomentar la agricultura de cercanía. Claro, si tú lo tienes en el mercado internacional, date cuenta que el que tiene hambre es pobre. Si no fuese pobre, lo compraba en el mercado internacional. Entonces tú tienes dos formas de acceder a los alimentos. Una es, en efecto, comprándolo en el mercado internacional, otra es produciéndolo cerca de ti. Cuanto más cerca, mejor, porque el acceso es más fácil, aparte de que contamina menos. Entonces, localización de los alimentos es esa idea de la producción cercana, la agricultura familiar, en definitiva. Y a este respecto te cuento, mira, para que veas lo que está ocurriendo con estos alimentos que viajan constantemente de un lugar a otro. Hace unos años, en la frontera entre Francia y España, en Portbou, chocan dos grandes camiones. Uno venía de Holanda a España, otro de España a Holanda. Se desparraman las mercancías y ambos tenían tomates. ¿Qué es esto? ¿Qué barbaridad estamos haciendo trayendo tomates para venderlos aquí? Y cuando yo hablaba con un amigo mío, economista neoliberal, digo, oye, esto es una locura desde el punto de vista económico. Dice, no. Desde el punto de vista económico es muy bueno, porque cuanto más se vende y más se compra, más sube el PIB, Producto Interno Bruto. Y esto, desgraciadamente, es verdad. Pero evidentemente esto está deshumanizando, crecer económicamente no es lo mismo que acabar con el hambre en el mundo, no es lo mismo que la eficiencia social. Otro punto también muy importante de las conclusiones a las que llegó este grupo de expertos era el de la diversificación. La idea de que no hay recetas únicas. Hemos perdido a lo largo del siglo XX el 90% de la diversidad biológica agrícola, de la diversidad biológica del trigo, del arroz, del maíz, de los tomates, de los pimientos, que había a principios de siglo. Claro, todas estas variedades que hemos perdido, como consecuencia de que una serie de variedades comerciales han invadido el mercado y como consecuencia de que a veces está prohibido por ley el utilizar las variedades, comercializar las variedades tradicionales, pero claro, las variedades tradicionales están adaptadas a las condiciones locales de cada país, de cada comunidad, a lo largo de 10.000 años de agricultura, con lo cual nos hacemos cada vez mucho más dependientes de los agroquímicos y de los pesticidas, de los insecticidas, etcétera, porque la resistencia natural que teníamos la hemos sustituido. Entonces, de nuevo, diversificar, usar mucho más las variedades adaptadas a las condiciones locales. Y todo eso nos lleva en una dirección clarísima, agroecología. Agroecología, y la gente dice, es que con la agroecología no se puede alimentar al mundo porque no se produce suficiente. No es verdad. Hay un estudio hecho por la FAO hace unos años, en el que se decía cuál es el sistema que más produce. No que más produce, porque si es que más produce es la agroindustria, sino de los alimentos que sí llegan, no los que se pierden en el camino, los que sí llegan a la boca de la humanidad, los que nos comemos, de dónde proceden a nivel mundial. Y la respuesta, sorprendente, fue que más del 80% de los alimentos que llegan a la boca del consumidor vienen de la agricultura familiar y del pequeño agricultor. Entonces, quien realmente está alimentando el mundo es esa agricultura familiar, el pequeño agricultor, y es lo que hay que fomentar, facilitar, ayudarles incluso al uso de nuevas tecnologías que les van a permitir producir más, pero con sus variedades adaptadas a las condiciones locales y no creando una dependencia que les hace perder la soberanía alimentaria, la capacidad de alimentar a sus pueblos y como consecuencia la soberanía política. Lo ha apuntado un poco en las soluciones, más a nivel cercano en el mundo en el que estamos. ¿Cuáles son las soluciones reales que se podrían aplicar más inmediatas?
Bueno, yo creo, por una parte, de lo que he estado hablando hasta ahora mismo, estoy diciendo en definitiva que los países den prioridad, que elaboren leyes que favorezcan este tipo de agricultura sostenible, la palabra que hay que, y por lo tanto local, la ayuda al desarrollo, pero ahora a nivel nuestro. Yo decía antes, somos corresponsables del hambre en el mundo. Estamos tirando a la basura del orden de 160 y tantos kilos por habitante y año en España solamente. Los estamos tirando en envases sin abrir. Eso es culpa mía. Eso no es culpa de nadie. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, yo recuerdo en la cumbre de Río del 92, la primera cumbre mundial de la Tierra, el lema fue: piensa globalmente y actúa localmente. Ahí tenemos que actuar localmente. Cuando vamos al mercado, no podemos permitirnos la estupidez de comprar más de lo que necesitamos para meterlo en la nevera y por si acaso. Y luego se ha caducado, lo tiro. Esa alegría es criminal. Tenemos que ser mucho más conscientes como consumidores. En ese sentido, tenemos que ser conscientes de que consumir es un acto político también. Porque cuando yo compro esto o aquello, estoy incentivando un sistema de producción que puede ser el del agrobusiness, en el que los garbanzos vienen de Chile, las pipas de China, los corderos de Australia. O puedo, por el contrario, haciendo la selección, buscar ese consumo de cercanía que evita el efecto terrible que todo esto tiene sobre el medio ambiente. No olvidemos que esa agroindustria es responsable del 30% de los gases de efecto invernadero responsables de los cambios climáticos. Entonces, en definitiva, lo que estoy diciendo es ser responsables, corresponsables, y al ser conscientes de que mi consumo va a tener un impacto en el tipo de economía y a incentivar determinados tipos de producción, tengo que ser capaz de transformar mi carro de la compra en un carro de combate por un mundo mejor. ¿Qué tengo que consumir? Pues productos, en la medida de lo posible, de cercanías. Productos estacionales. No tiene sentido comprar las fresas cuando solo las producen en Chile, en lugar de comprarlas en la temporada de las fresas o de los melocotones, etc. Y luego, por otra parte, tengo también que tener en cuenta el que hay un libro de Carlo Petrini, que a mí me gusta mucho citar, que se llama Lo bueno, lo limpio y lo justo. La idea de que tengo que comprar, obviamente, alimentos que son buenos, que son nutritivos, organolépticamente buenos también, y sanos, que van a ser también de cercanía. Pero además tienen que ser alimentos ecológicamente limpios, por eso se llama lo limpio, en el sentido de que no destruyan en su sistema de producción los recursos naturales. De que tengan la menor cantidad posible de agroquímicos que van a contaminar, que van a destruir, van a contaminar el agua, el aire, etcétera, y van a salinificar la tierra. Y lo de justos desde el punto de vista social, alimentos que hayan sido producidos con salarios justos, que no se haya utilizado a niños o esclavitos para producirlo quién sabe dónde. Y entonces, esta es la mentalidad que tenemos que tener cuando vamos a comprar. Y de esa manera conseguiremos una agricultura sostenible, una alimentación saludable y al mismo tiempo lucharemos contra esos grandes mercantilizadores de los alimentos. Y bueno, yo diría un poquito resumiendo, para mí, cuando alguien me dice, mira, es que soy demasiado pequeño para tener un impacto en la sociedad. Habría que responderle, y eso no es una frase mía, es de alguien que me gustó mucho, dice, es que ese que te dice que no tiene, que es demasiado pequeño para tener impacto, nunca ha dormido con un mosquito en su habitación. Nunca somos demasiado pequeños. Claro que podemos hacer. Fíjate que el único animal que hoy hace huir a los toros bravos es el tábano, y es chiquitito. Tenemos que ser mosquitos desde ese punto de vista. Y volvemos un poco a esa idea que te decía al principio de pensar globalmente y actuar localmente. Y en ese sentido, a mí me gusta mucho contar un cuentecito, un chiste, que es el del colibrí. Un bosque en llamas, todos los animales huyen despavoridos, menos un colibrí. El colibrí va al lago, coge una gotita y la echa sobre el fuego.
vuelve al lago, coge otra gotita y la echa sobre el fuego. Y el elefante que va corriendo dice, ¿pero dónde vas, jodido colibrí? Dice, no, es que estoy intentando apagarlo. Dice, ¿pero cómo vas a apagarlo tú? Es que yo hago mi parte. El yo hago mi parte. Es una responsabilidad profunda. Gandhi tiene una frase muy bonita cuando dice, sé tú el cambio que esperas ver en el mundo. El mismo Gandhi dice también, la tierra tiene recursos para satisfacer las necesidades de todos, pero no la avaricia de algunos. Bueno, seamos mosquitos y seamos al mismo tiempo colibrís. Yo creo que este es el mensaje principal. Y recuerdo una de las eslóganes de Manos Unidas, con los que sé que colaboráis de hace unos años, que era, no necesitamos más alimentos, necesitamos más compromiso. Pues José, nos quedamos con ese mensaje y esas palabras. Le damos las gracias por esta entrevista porque con su experiencia y sus conocimientos nos ha abierto los ojos a un problema que sucede aún en este siglo XXI, que es el hambre en el mundo. Muchas gracias de nuevo. Muchísimas gracias a vosotros. Nosotros nos marchamos hasta el próximo programa en el que esperamos contar de nuevo con todos ustedes. Nos encontrarán también en las redes sociales y con más contenidos en nuestra web vatelevisión.com. Nosotros volvemos de nuevo el 28 de febrero. Gracias a todos y hasta pronto.